Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un debate teológico, De los buenos. de los que de verdad sacan chispas. La fuente que tenemos es una transcripción de una discusión en vivo de un canal de YouTube llamado Miqueas Valdés. Ajá. Por un lado está el anfitrión, Miqueas, y por el otro un participante, Edwin, que Miqueas identifica como miembro del grupo La Luz del Mundo. Ok, ya tenemos el escenario. Y la misión de hoy es desmenuzar cómo se enfrentan por una pregunta que parece simple, pero que tiene de todo. ¿Quién santifica la iglesia? ¿Un apóstol o es Cristo? Uf, pregunta potente. Vamos a ver los textos que usan, las tácticas de debate y un giro que de verdad lo cambia todo. Es que la premisa inicial ya es muy fuerte. Edwin entra afirmando, así sin rodeos, que el apóstol es quien santifica la iglesia. Punto. Directo al grano. Claro, y esto provoca una reacción inmediata de otro usuario, un tal alfa omeguista, que dice que de ninguna manera, que la santificación viene de Cristo. Y Miqueas, el anfitrión, se alinea con él. Exacto, Miqueas apoya a alfa omeguista, pero lo fascinante aquí, y creo que es lo que vamos a analizar, no es solo la teología, sino ver en tiempo real cómo se arma y se desarma un argumento. Es casi como una clase de retórica, pero ¿Bajo presión? totalmente. Totalmente. Y antes de que empiece el cara a cara, Miqueas ya como que prepara el terreno, ¿no? En su introducción, plantea que el grupo de Edwin tiene un problema de base, Sí, un error fundamental, dice él. que se toman la Biblia de forma demasiado literal, ¿A qué se refiere con demasiado literal? a que según Miqueas, ellos no distinguen. Leen un texto y no se preguntan, a ver, ¿esto es una orden, un mandato que hay que seguir, sí o sí? ¿O es una descripción de algo que pasó? Claro. Y sobre todo, y esto es lo más importante, es una figura retórica. Una metáfora. Porque claro, no es lo mismo que la Biblia diga no matarás, a que diga tu fe es como un escudo. Claro, una cosa es un instructivo y otra un poema. ¿Y da algún ejemplo concreto de esto que luego sea importante? Sí, y da justo el ejemplo que se convierte en el centro de todo el debate. Cita la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Ok? Ahí, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que él los ha desposado con un solo marido, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Suena muy poético, justo. Y Miqueas dice, ojo, esto es una metáfora. Pablo está describiendo su trabajo, su ministerio, de una forma, bueno, poética. No está diciendo que él, Pablo, literalmente tiene el poder sobrenatural de casar gente con Cristo y purificarla. ¿Entendido? Entonces, con esa base teórica ya establecida por Miqueas, ¿cómo se ve la cosa cuando finalmente entran al ring, por así decirlo? Pues la transcripción nos mete de lleno en el debate en vivo. Miqueas se conecta al canal de Edwin con un seudónimo, Querubín. Y el ambiente, se caldea desde el segundo uno. Se pone tenso, muy tenso. Edwin intenta acorralarlo. Le insiste una y otra vez. Dime, ¿estás o no estás de acuerdo con Alfa Omegaísta? O sea, que intenta desviar el tema. En vez de hablar de la Biblia, quiere hablar de si Miqueas es leal a su amigo o no. Justo. Pero Miqueas no muerde el anzuelo. Le responde, no, un momento. El que hizo una afirmación fuiste tú, defiéndela. La carga de la prueba es tuya. Es una lucha por controlar la conversación. Es una lucha clásica por ver quién controla el marco. ¿Hablamos de lealtades o hablamos de teología? Y al final logran entrar en materia. ¿Cuál es el argumento fuerte de Edwin? Sí, finalmente avanzan. Y Edwin se apoya, como era de esperar, en ese mismo texto de 2 Corintios. Dice, a ver, aquí hay dos cosas. Primero, Pablo dice, yo los he desposado. Para Edwin, ese yo es clave. El apóstol es el que hace la acción. Ok, punto 1. El objetivo de su trabajo es presentarla a Cristo como una virgen pura. O sea, él une el yo hago la acción con el resultado de pureza. Y de ahí concluye que el apóstol santifica. Esa es la lógica. Y para reforzarla, saca el que será el campo de batalla de toda la noche. Un pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 5. Un texto muy conocido. Sí. La parte clave dice que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua. Eso. Suena a bautismo. Y esa es exactamente la interpretación de Edwin. Dice, ajá,
El lavamiento del agua es el bautismo. Claro. ¿Y cómo? En su visión, el bautismo solo es válido si lo administra la autoridad de un apóstol, ahí cierra el círculo. El apóstol administra el bautismo purifica, por lo tanto, el apóstol santifica. Vale. El argumento parece bastante redondo, al menos en su lógica interna. ¿Cómo responde Miqueas a eso? Porque atacar un texto bíblico tan conocido no debe ser fácil. Ahí está lo interesante. Miqueas no niega el texto de Efesios. Lo que ataca es la interpretación de Edwin. Se va directo a la interpretación. Se enfoca como un láser en la última parte de la frase, por la palabra. Su contraargumento es demoledor. Le dice que el agua en ese verso no es agua literal, no es el bautismo. ¿Y qué es entonces? Es una metáfora de otra cosa, ¿Una metáfora de qué? de la palabra de Dios. Él sostiene que lo que realmente limpia y purifica, según ese mismo texto, es la palabra, la enseñanza. Y para que no parezca una opinión suya, empieza a sacar otros textos que lo apoyan. La famosa artillería bíblica. Exacto. Primero cita el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Jesús mismo les dice a sus discípulos, «Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado». Por la palabra, no por el agua. No dice por el agua que les eché encima, dice por la palabra. Luego saca la primera carta de Pedro, que habla de nacer de nuevo por la palabra de Dios. Una y otra vez, la palabra como agente de purificación. Vale, está construyendo un caso para decir que el agua de Efesios es un símbolo de la palabra. Pero, ¿y el argumento del bautismo en sí? Ese es el golpe de gracia de Miqueas. Le recuerda a Edwin algo que el propio apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios. Pablo afirma, con todas sus letras, «No me envió Cristo a bautizar». Vaya, eso sí que es un problema para la teoría de Edwin. Es un problema enorme. Miqueas lo plantea así. A ver, si el propio Pablo dice que bautizar no era su misión principal, ¿cómo es posible que el bautismo fuera el método por el cual él santificaba a todas las iglesias? Claro, no tiene sentido. La lógica de Edwin, según Miqueas, se desmorona por completo. Y con toda esa presión de los textos en contra, ¿qué hace Edwin? Sigue defendiendo su postura. Aquí es donde la transcripción registra el momento clave del debate. Después de la andanada de versículos, Edwin, acorralado, dice explícitamente, «Estoy de acuerdo con que el que santifica es Cristo». Un momento. Así de fácil. Después de defender su postura, simplemente dice, «Estoy de acuerdo con que el que santifica es Cristo». Eso es un giro de 180 grados. Total. ¿Cómo reacciona Miqueas cuando escucha esa concesión? Miqueas salta sobre esa frase de inmediato. La señala y la califica de inconsistencia. Le dice, «Un momento, empezaste el debate diciendo el apóstol santifica y ahora, media hora después, dices Cristo santifica. Has cambiado tu postura». Y este es un momento crucial en cualquier debate, no solo teológico. Es la táctica clásica de mover la portería, ¿no? Exactamente. Cuando tu argumento inicial ya no se sostiene, no admites la derrota, sino que inventas uno nuevo con la esperanza de que nadie se dé cuenta. El foco ya no es defender la verdad, Es salvar la cara. es salvar la cara. La discusión se transforma por completo. Entonces, ¿cuál es la nueva pregunta? ¿A dónde mueve la portería, Edwin? Su nuevo argumento es, vale. Cristo santifica a través de la palabra, pero ¿quién trae esa palabra que santifica? Ah, ya veo el cambio. ¿Ves el cambio? Ya no discute el qué, sino el quién del mensajero. Miqueas, en su análisis posterior, dice que esto es un falso debate. Un intento de cambiar de tema. Un intento desesperado para no admitir que su primer punto fue refutado. Y en medio de toda esta presión, de este cambio de argumento, Miqueas señala un momento que es casi cómico. Lo llama un autopacatazo, que es básicamente un autogol, ¿no? Sí, es increíble. Mientras Edwin está contra las cuerdas, uno de sus propios partidarios que está en la llamada, un tal Luis Castro, intenta ayudarlo. Y le da el verso equivocado. Déjame adivinar. Le da el peor verso posible para su argumento. Lee de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 16. Y el pasaje dice que los gentiles son una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. No puede ser. Por el Espíritu Santo. Ni por el apóstol, ni siquiera directamente por Cristo en este texto.
O sea, el propio bando de Edwin lee en voz alta la prueba que no solo refuta su tesis original. Sino que introduce un tercer agente. Exacto. Introduce un tercer agente santificador del que ni siquiera estaban hablando. Él mismo lee la prueba que aniquila su postura. Es increíble. Y se dan cuenta en el momento. ¿Cuál es la reacción? Según la transcripción, parece que el golpe es tan inesperado que ni lo procesan. Siguen adelante como si nada, pero para cualquier oyente atento, el daño ya está hecho. Claro, Miqueas no lo deja pasar. No, claro que no. En su análisis posterior, lo destroza. Y durante el resto del debate, sigue acumulando textos, como Hebreos 10 o 1 Corintios 6, que consistentemente atribuyen la santificación a Cristo o al Espíritu, pero nunca, nunca al apóstol. ¿Y la fuente, la transcripción de este vivo, cómo termina? ¿Llegan a alguna conclusión o simplemente se agotan? Termina con Miqueas mostrando un video que Edwin grabó después del debate. Ah, hay una secuela. Sí, y en ese video Edwin lo acusa a él y al alfaomeguista de no querer hablar del bautismo, y repite una y otra vez su nueva pregunta. La cuestión es, ¿quién trae la palabra? ¿Quién trae la palabra? Claro, intentando reescribir la historia. Para Miqueas, ese video es la prueba final, la confesión de que lo forzó a cambiar de tema, y que Edwin ahora intenta hacer como que esa siempre fue la pregunta. O sea que Edwin intenta presentar su segundo argumento, el de quién trae la palabra, como si hubiera sido el argumento original todo el tiempo. Esa es la interpretación de Miqueas. Y para rematar, Alfaomeguista, el que empezó todo, se une a la transmisión de Miqueas para dar su visión. Cerrando el círculo. Exacto. Y no solo dice que Edwin fue deshonesto al cambiar de argumento, sino que decide desmontar también el segundo argumento. Ah, incluso la nueva pregunta es rebatida. Sí, y lo hace con contraejemplos bíblicos muy sencillos y efectivos. Lanza un par de preguntas. A ver, Edwin, ¿quién le llevó la palabra que santificó al eunuco de Etíope en el libro de los Hechos? Buena pregunta. La respuesta no es un apóstol. Fue Felipe, que era un evangelista. Buen punto. ¿Y quiénes llevaron la palabra por todas partes cuando la iglesia fue perseguida en Hechos 11? ¿Fueron los 12 apóstoles? No. Fueron cristianos anónimos, creyentes comunes, huyendo por sus vidas. Claro. Con esos dos ejemplos, Alfaomeguista intenta demostrar que la nueva premisa de Edwin, que solo un apóstol puede traer la palabra que santifica, también es falsa según la propia Biblia. Así que al final la discusión termina a kilómetros de distancia de donde empezó. A años luz. Lo que arrancó como una pregunta teológica muy directa, ¿quién santifica, Cristo o el apóstol?, se transformó en una lección práctica sobre cómo se construye un argumento, cómo se defiende y, sobre todo, cuán frágil puede ser. Vimos todo el ciclo de vida del argumento. Vimos una afirmación inicial, el apóstol santifica, ser desafiada, forzada a mutar en otra muy diferente, el apóstol trae la palabra que santifica. Y finalmente vimos cómo esa nueva posición también era desmontada. Es un caso de estudio perfecto. Y este análisis nos deja pensando en algo que va mucho más allá de este debate en particular, ¿no? En cualquier discusión, da igual si es de fe, de ciencia, de política, En lo que sea. es clave estar atento a si los términos se mantienen. ¿En qué momento alguien que aclara su postura en realidad está cambiando el objetivo? Esa es la pregunta del millón. ¿Y cómo podemos nosotras y nosotros darnos cuenta de la diferencia entre alguien que está profundizando en su idea y alguien que simplemente está abandonando su argumento inicial porque ya no puede defenderlo? Saber distinguir eso es una habilidad de supervivencia en un mundo tan saturado de debates y opiniones.